Muy bien, hermanos. Hoy quisiera hablarles de la fe que transforma. En estos días de prueba difícil, ¿no te gustaría tener una esperanza firme? Con tanto dolor a tu alrededor, ¿no desearías tener un mayor consuelo? ¿Tener una mayor seguridad? ¿Tener paz en tu corazón y poder confiar en Dios, no en las circunstancias? Asómbrate, asómbrate, porque nuestro Dios ha hecho que todo esto sea alcanzable para nosotros. ¿Cómo? Déjame decirte que se encuentra a unos pasos de tu cama, de seguro en tu biblioteca personal o familiar. Y si eres cristiano y no tienes un volumen en tu hogar, tú eres la excepción, porque la regla es que en cada hogar haya más de un volumen y de varias versiones. Estoy hablando del corazón de Dios al que nosotros llamamos la Biblia. Existe una conexión muy estrecha entre Dios y su palabra. Jesús mismo es llamado la palabra de Dios. Juan 1:1 en la versión Dios habla hoy nos dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Así que si tú quieres conocer a Dios, debes conocer su palabra. Si quieres saber lo que Dios está dispuesto a hacer por ti, debes buscarlo en su palabra. En estos días tan difíciles, el anhelo de nuestro corazón es estar más en contacto con Dios. Y la opción es la misma. Necesitamos estar más en contacto con su palabra. ¿Por qué? Porque es muy probable, amado hermano, que en estos días, en esta situación, tú necesites el consuelo de nuestro Dios. Y tal vez te preguntas, ¿está Dios dispuesto a consolarme? ¿Cómo me puede consolar? Déjame decirte que sí, Dios está dispuesto a consolarte. ¿Quieres saber cómo? El consuelo de Dios lo encuentras en su palabra. El Salmo 119:50 nos dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Abre su palabra, escucha los dichos de Jesús y refresca tu alma con el agua que Él nos ofrece. Esa agua se convertirá en tu interior en un manantial del que brotará vida eterna. Tal vez quieres acercarte más a Él, pero como has tenido experiencias de rechazo, también temes que Dios te rechace. Pero déjame decirte que tienes que descubrir cómo es Él. ¿Qué dice Jesús acerca del rechazo? Juan 6:37 nos dice: todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cómo puedes saber del gran poder de Dios? Jesús nos hacía una gran advertencia en Juan 6:30, en Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Ignoras las Escrituras? Ignoras el poder de Dios, ¿verdad? Por el poder de Dios está revelado precisamente en las Escrituras. Espero que las siguientes preguntas que te voy a hacer te resulten demasiado obvias, por no llamarlas de otra manera. Demasiado obvias.
Cuando buscas un buen filete, ¿vas a una joyería? Si necesitas una herramienta de trabajo, ¿vas a la panadería? Si quieres pintar tu casa, ¿vas a una farmacia? ¡Ay, demasiado obvias las respuestas! Pero déjame decirte que si estás en espera de una respuesta de Dios, ¿por qué vas a tu mente y la pones a trabajar y te imaginas su respuesta? Hay gente que con la mano en la cintura dice, yo tengo mucha fe, mañana no lloverá y esa fe va a hacer que nuestro evento no se cancele. Déjame darte una mala noticia. La fe no es el poder que tú tienes de hacer realidad todo lo que te imaginas que va a pasar. La fe es creer que Dios cumplirá lo que ha prometido. Así que si tú no vas a una farmacia buscando una herramienta, si tú no vas a una joyería buscando un buen filete, ¿por qué no acudes a la palabra del Señor donde se encuentran sus promesas? Sus promesas están en su palabra y tú necesitas una fe fundamentada en sus dichos, en sus promesas, en su palabra. En estos días sientes que necesitas más fe, tienes que leer su palabra. A lo mejor no te sientes con ánimo, no te sientes optimista, no te sientes con esperanza. Precisamente es cuando debemos de leer su palabra, porque hay una fórmula preciosa y precisa en Romanos 10:17 que nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No basta con leer la palabra, no basta. Pablo nos dice que la fe es por el oír la palabra. No dice que por leer, nos dice que por oír. No debemos conformarnos con leer la Biblia. Qué bueno que sí la leas, pero no es suficiente. Hay que aprender a oír la voz de Dios. Porque si no estás escuchando la voz de Dios en sus páginas, lo más seguro es que no la estés viviendo, no te está transformando y de seguro no te estás enamorando de Dios. ¿Queremos aprender a vivir vidas significativas y victoriosas en Cristo? Mira, vamos a leer lo que Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo en 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que hemos aprendido que hay muy buenas razones para leer la Biblia. Lástima que le demos más valor a las razones para no hacerlo. Algunas de estas razones son, número 1, no la entiendo. Es demasiado difícil para mí. No tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Me gusta el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento lo rechazo totalmente. No tiene nada para mí. No lo encuentro útil. Pablo dice que Timoteo ha sabido las Escrituras ¿desde cuándo? Desde la niñez. Así que si un niño puede entender las Escrituras y además que éstas lo pueden hacer sabio para salvación, entonces cuando decimos no la entiendo, este es un pretexto y no es una razón válida. Es cierto que un niño puede entender, saber y ser sabio a través de la lectura de las palabras. Déjenme presentarles a mi nieta Renata, porque ella el año pasado, vente amor,
me dio un regalo inusual, totalmente inusual. Miren, me hizo papelitos. ¡9 papelitos! ¿Y qué tiene de especial estos papelitos? ¿Qué es lo que son, o por qué digo que son tan especiales? Porque le vamos a preguntar a ella. ¿Por qué me diste estas tarjetitas viendo para allá y hablando fuerte? Porque era un día muy especial y pues quería que cuando se sintiera triste o enojado, los que dicen las tarjetas, pues acudiera a Dios. ¡Wow! ¿Tú lees la Biblia? No, la escribo, siento que la entiendo más. ¿La escribes? O sea que no te conformas con leer, sino que lo que vas leyendo lo vas escribiendo. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste? Dilo fuerte. ¿Porque la entiendes? Ajá, le entiendo más. Le entiendes más al escribir. Jamás se me hubiera ocurrido que en lugar de leer se escribiera la palabra. Mis nietos, creo que también en Mérida, tienen la costumbre de escribir la Biblia. Si ya la escribieron, ¿para qué la volvemos a escribir? Muy bien. Siguiente pregunta. Como es una niñita, preparamos un poquito, pero sus respuestas son sus respuestas. ¿Por qué pensaste que estas tarjetitas me servirían? ¿Ese te olvidó? Hace ratito me dijiste que porque la vida me iba a poner a experimentar muchas situaciones y que querías una respuesta, que yo encontrara una respuesta en Dios. ¿Es verdad? ¿Quieres que yo encuentre una respuesta en Dios? Muy bien. Era mi cumpleaños, yo no estaba pasando por dificultades, pero me llamó mucho la atención porque meses después mi esposa estuvo en una situación muy difícil emocionalmente. Alguien a la que realmente ella amaba la decepcionó muchísimo y sufrió. Yo la vi muy afligida y muy triste. ¿Y qué me dijiste? Comparte. Que le compartiera las tarjetas que le hice porque se sentía en un lugar. Ajá, pero fuerte, fuerte, porque casi no te oyen. Que diera las tarjetas porque estaba en un momento triste y para que acudiera a Dios. Ah, muy bien, que compartiera con mi esposa estas tarjetitas. ¿Tú crees que estas tarjetitas sirven en nuestra vida? ¿Qué contienen? Pues... ¿El mensaje de Dios? Ah, ahorita las vamos a ver, ahorita las vamos a ver. Yo quisiera saber si tú le entiendes a la Biblia, porque mucha gente dice que no la lee, porque la Biblia es muy difícil de entender. Sí, hay algunos pasajes que son difíciles, pero la mayoría de ellos son fáciles. Yo escaneé las tarjetitas que ella me hizo, a lo mejor no se ven bien porque están escaneadas, pero dice aquí, cuando estés triste, ¿qué es lo que el Señor nos dice cuando estamos tristes? El Señor está cerca. El Señor está cerca. El Señor está cerca de los quebrantados. Y cuando siento Beto, la siguiente, por favor. Y cuando siento culpa, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Dios perdona por su fidelidad. Dios nos perdona por su fidelidad. Y la siguiente nos dice, cuando no te sientas importante, esta situación es muy fácil que no nos sintamos más que miserables. Así que, ¿cuál es el consejo de Dios cuando no nos sintamos importantes? Yo soy la luz. Aquí está. Yo soy la luz del mundo en él. En Él. Yo soy la luz del mundo en Él. Y la siguiente. Cuando te sientas solo, ¿qué entiendes de qué dice? Él está conmigo. Él está conmigo. Allí al principio está.
he aquí, yo estoy contigo. Entonces tú lo dices, Él está conmigo. Y cuando estés, en la siguiente, Beto, cuando estés enojado, ¿qué es lo que te dice el Señor? No debo pecar y perdonar Pronto, pronto. ¿verdad? Muy bien. Y la siguiente, sí. Y cuando estés asustado, Dios nos va a mostrar su camino. Dios nos muestra su camino. Y la última, y cuando, no, faltan. A ver, cuando estás confundido. Cuando estás confundido. Dios me acompaña. Muy bien. Esa no la pusimos. Cuando estés preocupado. Yo no la encontré. Muy bien. Entonces, si una niña... ¿Cuántos años tenías cuando la escribiste? Yo creo que 9. 9, ahorita tiene 10. De 9 años puede comprender que lo que ella está leyendo y escribiendo acerca de la palabra de Dios tiene algo especial. No son simplemente palabras bonitas que le ponemos una imagen y la subimos en un mensaje de WhatsApp, sino que es algo especial que tú puedes atesorar en tu corazón. Y cuando mi esposa pasó por una dificultad, me dice, esta misma niña de 9 años, todavía tenías, compártelas con mi abuelita para que encuentre consuelo en él. Entonces, la Biblia puede hacer sabio a un niño para encontrar en ella respuesta a nuestras necesidades. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, hay que reconocerlos. El martes 12 me llamó mucho la atención que volvimos a romper récord en número de muertes y de contagios. A pesar de que el semáforo en muchos lugares está bajando, estamos rompiendo récord. Estamos trayendo, no nada más se trata de cuántos se mueren y cuántos se enferman. Se trata del sufrimiento, del dolor, de la desesperación, de la impotencia que hay en nuestras familias. Y nosotros tenemos un gran tesoro que es el corazón de Dios en su palabra, que nos pide que la leamos, que escudriñemos, porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Cristo en el que creemos. No tenemos por qué sufrir los mismos dolores, la misma desesperanza, los mismos temores. Tenemos promesas preciosas en su palabra, que Él estará con nosotros, que Él nos sostendrá, que Él peleará por nosotros, que Él es el brazo extendido. Bendito sea nuestro Dios por cada una de sus promesas. Es indispensable que abramos la Biblia, pero demos un paso más. No nada más la abramos, leámosla. Pero es indispensable un paso más. Oigámosla, porque la fe no viene por el leer la palabra, la fe viene por el oír la palabra. Pero hay un paso más, porque si tú la abres, la lees y la escuchas, pero no la vives, no estás recibiendo el mensaje que nuestro Dios nos da. Por ejemplo, hemos estudiado muchas veces el Salmo 4:8 que nos habla de la paz. Salmo 4:8 nos dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero resulta, mis amados hermanos, que vivimos en estrés, en angustia, en miedo, en preocupación, y no dormimos en paz. Entonces, no hemos entendido el mensaje, no hemos escuchado lo que Dios dice, y por eso no lo experimentamos. A diferencia de otros manuales de vida, la Biblia hay que vivirla. Ese es el consejo que Santiago nos da en Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra, es decir, vívela, experiméntala, gózate, deleítate en ella y no tan solamente oidores.
Porque el resultado de solamente abrirla, o de solamente leerla, o de solamente oírla, es engañarte a ti mismo. Engañándote a ti mismo. Tú tienes que experimentar esa paz que no es una paz humana. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque el mundo no la puede recibir ni entender. La paz de Jesús es maravillosa. Y en el corazón de Dios, de Jesús, es donde Dios va a guardar nuestras emociones y nuestros sentimientos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que conocer, tenemos que memorizar, tenemos que meditar, tenemos que vivir la palabra del Señor. No te dejes engañar por aquel que te ha dicho que la palabra es difícil de entender. Yo no sé qué motivó a mi nieta a escribir estas tarjetitas, pero estas tarjetitas me las hizo con mucho cariño, me estuvo avisando con tiempo, y cuando mi esposa pasaba por dificultades me dijo, compártelas con mi abuelita, porque yo quiero que ella tenga el alivio que solo Dios nos puede dar. El plan de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo para su propia gloria y alabanza. Nunca vamos a tener un resultado diferente si seguimos haciendo las mismas cosas de siempre. Nuestra única oportunidad para que podamos cambiar es escuchar la voz de Dios, entenderla y aplicarla en nuestras vidas como regla de fe y conducta.